Bueno, damos la bienvenida formal a este encuentro que solemos hacer todos los años y tiene que ver con hacer de la escritura una misión, así como lo dice esta diapositiva y lo que decía el flyer que estuvimos publicitando. Bueno, nosotros, en Clásica Educación, estamos trabajando en conjunto con nuestra propia editorial que se llama Editorial No Estudios. Como bien sabrán ustedes, Editorial No Estudios es la que genera todo el contenido educativo que está detrás de todos nuestros proyectos pedagógicos, pero también los cursos de escritura creativa tienen como finalidad que los chicos tengan la oportunidad de publicar un libro. Ya hay grupos de los cuales vamos a ir hablando ahora dentro de poquito tiempo para que puedan hacer sus publicaciones. Pero bueno, justamente en este marco es que hemos hecho esta hermosa conferencia, un poco para que se conozca de qué se trata en este objetivo del Club de Escritores Despiertos, de los cursos de escritura creativa. Y bueno, tiene que ver con esto de hacer de la escritura una misión. Quiero empezar preguntándoles a todos, porque, a ver, es importante tener en cuenta que detrás de todo lo que vemos a nuestro alrededor, suele haber un escritor. Detrás de grandes obras literarias, pero también detrás de grandes guiones de películas, detrás de artículos periodísticos, también y detrás de algunas costumbres que vivimos día a día, ¿no? Así que bueno, pensemos, ¿nunca les ha pasado que se han puesto a ver una película y realmente quién es el guionista? ¿Quién se le ocurrió esta idea? O una película de una obra literaria importante, basada en una obra literaria, pero que le han dado ciertas vueltas. Hay un guionista, hay un escritor detrás de esto. Es decir, en cierta manera el escritor es el que mueve los hilos de muchos aspectos que tienen que ver con nuestra cultura. Entonces, vamos a empezar preguntándonos, ¿por qué la historia puede cambiarnos la vida? Pensemos a ver en alguna obra que nos haya marcado la vida, algún escrito, una obra literaria que nos haya marcado. A ver, mencionen, ¿quién se anima? Bueno, a mí El Señor de los Anillos, la conocí de grande, pero me ha resultado bastante inspirador para aplicarlo también después en la vida cotidiana, ¿no? Como si pasó tal cosa, ¿por qué yo no podría también aplicar algo así en mi vida? Bien, Sarita, es como hablamos de inspiración, ¿no? Obras que nos inspiran a decir, ¿por qué no puedo yo? Qué interesante. Ahí dicen Historia de un alma de Santa Teresita, qué grande, ¿sí? Nos marcan, hay frases, hay cosas que nos ayudan a conectarnos de alguna manera con ese pensador que está detrás de ese libro y nos conecta de una manera muy especial. ¿Alguien más quiere compartir? Buenas tardes. A mí Buenas en tardes. particular, ¿qué tal? En particular me marcó una novela de Hugo West que se titula Flor de Durazno. Ah, Eh, Me gustó mucho cómo uno de los personajes eh, trata con caridad cristiana a, a una muchacha, y eso me, me conmovió bastante. hermoso. Lo que está detrás es el mensaje de amor, ¿no es cierto? De un amor profundo, un amor que supera ciertos obstáculos. Bueno, muchas gracias, sí. Realmente hay muchas historias que realmente nos inspiran. Entonces, pensemos nosotros, si muchos de ustedes les gusta escribir, piensen cómo, lo importante es pensar cómo a nosotros nos ha cambiado la vida una escritura. Hay un libro pequeño, dice, a ver, en si querés leer, Jen, pues yo estoy compartiendo pantalla, alguien que dijo hay un libro pequeño que en el chat. Dios es humor, pequeño pero con un mensaje para aplicar en el día a día. Ah, mira qué lindo. Bueno, muchos, sigan escribiendo si quieren en el chat y luego vamos a ir teniéndolos como presentes a esos libros. Justamente en esta semana estamos hablando de libros vivos en nuestras redes sociales y bueno, va justo con el tema de hoy. Bueno,
Vamos a preguntarnos también una frase un poco más profunda que no es para los niños tanto, más bien para los adultos porque es muy profunda. ¿Quién está escribiendo la historia de la humanidad? Vamos de nuevo. ¿Quién está escribiendo la historia de la humanidad? Nuestra historia, en realidad, tiene mucha influencia de diferentes personas que han escrito obras literarias o que han hecho cosas que inspiran. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, Dios es el que está detrás de todo, con su santa voluntad. Miren esta frase tan hermosa de Santa Teresita de Lisieux, de Historia de un alma en su libro: yo soy un pequeño lápiz en manos de Dios, un trozo de lápiz con el cual Él escribe aquello que Él quiere. Qué hermoso cuando nuestra vida es un dócil lápiz en manos de Dios y se deja conducir por Él y dejamos que sea Dios quien escriba nuestra historia. Muchas veces me preguntaba yo decir, a ver, muchas historias que hoy abundan en la cultura que nos rodea no tienen mucho a Dios como centro. Y yo decía, se están perdiendo lo más grande, lo más importante, porque cuando Dios es protagonista de nuestra historia, cuando dejamos que Él obre en nosotros, que Él escriba nuestra historia se vuelve algo apasionante, con un giro hacia la eternidad, ¿no? Qué maravilloso. Y qué lástima que muchos escritores no tienen en cuenta a Dios. Pero bueno, eso es un tema para profundizar en grande. Vamos a seguir con este contenido. Lo importante de esta conferencia que se titulaba, que se titula la misión, hacer la escritura una misión, y el subtítulo es Fe, Cultura y Neurociencia. Vamos a empezar preguntándonos qué incidencia tiene un escritor en la cultura. ¿Cómo podemos nosotros, si queremos ser escritores, influir en la cultura? Pero antes de esa pregunta, responder a esa pregunta, tenemos que un poco profundizar qué es la cultura. La palabra cultura viene de varios vocablos y que tiene que ver en general con la palabra cultivar, ¿sí? Viene de orígenes latinos y demás. Tiene que ver con cultivar la tierra, esto de la agricultura, ¿no? Entonces, en palabras simples, cultura es aquello que cultivamos, ¿sí? Que a lo que le damos importancia, que cuidamos, que procuramos que crezca, que ayudamos a crecer. Y bueno, los griegos fueron de a poquito profundizando este término, no para referirse solamente al cultivo de la tierra, sino al cultivo del alma, cultivo del espíritu. Y de esa manera vamos a orientar el sentido de la palabra cultura a un concepto que tiene que ver con un conjunto de conocimientos, de creencias, de arte, de moral, de leyes, de costumbres y hábitos que adquirimos como seres humanos al vivir en sociedad. Y así vamos a ver que hay una cultura buena, quizás, y una cultura no tan buena. Podemos cultivar hábitos buenos y hábitos no tan buenos. Esto dicho de manera simple porque da para profundizar muchísimo y creo que hay muchos ciclos de formación en torno a este tema que en algún momento podemos profundizar. Pero bueno, ahora demos vuelta a la pregunta y preguntémonos, ¿qué influencia tiene la cultura en el corazón del escritor? Decíamos antes, ¿cómo puede la cultura influir? ¿Cómo puede una persona influir en la cultura? Y ahora, ¿cómo la cultura puede influir en nuestro corazón? Si somos escritores o en el corazón de todo escritor. Para eso es importante tener en cuenta que todo aquello que admiramos termina educándonos, incluso cuando no somos conscientes. ¿Qué significa eso? Pensemos en las novelas que miramos, que leemos, todo aquello que consumimos culturalmente termina educándonos, termina transformándonos de alguna manera la vida, influyendo en nuestra vida, incluso aunque no queramos, aunque no nos demos cuenta del todo de ello. Y ahí viene un concepto importante que es bastante tendencia en la actualidad, y tiene que ver con los avances de los estudios sobre neurociencia. ¿Alguien escuchó hablar de neurociencia? Es la ciencia que estudia el tema de las neuronas, del cerebro, el funcionamiento del cerebro en cuanto a las conexiones neuronales. No quiero ir muy profundo en esto porque es un tema largo, pero sí, básicamente, las neurociencias nos van a hablar
en lo que tiene que ver con esto que estamos explayando acá, de lo que nos influye, cómo la cultura nos influye, de que cuando nosotros nos queda más, algo que aprendemos, algo que aprendemos nos queda como más profundo cuando genera cierta conexión neuronal. Se llama ese proceso sinapsis. Cuando hay algo que atrapa nuestra atención, que se vuelve para nosotros motivador, se produce una conexión de neuronas, las neuronas se conectan y nuestro aprendizaje es más fuerte, ¿sí? Más significativo. Si a nosotros nos piden que memoricemos algo obligadamente sin entender, quizá lo lleguemos a memorizar, pero si eso no significa nada para nosotros emocionalmente hablando, o no nos llega al corazón, esa conexión se va a dar como débil y no va a ser tan significativa. Pensemos de nuevo en esa pregunta: ¿cuáles son los libros que han marcado nuestra vida? Pues nos han influido como personas. Y son aquellos que nos han generado esa conexión, hemos encontrado conexión con los personajes, con algo que se ha dicho, algo nos conquistó el corazón, y por eso no nos olvidamos más de eso. Lo llevamos para siempre en nuestra memoria como un sello indeleble, ¿sí? Entonces, de eso trata la neurociencia. Los niños, sobre todo, que están en esa etapa tan receptiva, aprenden mucho más cuando están rodeados de un ambiente agradable en el que pueden disfrutar. Y ahí está el secreto de la buena cultura, lo que queremos enseñar, lo que queremos transmitir. Tiene que estar rodeado de amor, de un ambiente agradable, de lo bueno, bello y verdadero. Tiene que quedar en el corazón para siempre. Respecto de esto, hay un tema de neurociencias que es muy interesante también, y tiene que ver con las neuronas espejo. La neurona espejo es todo un concepto de neurociencias en el que se desarrolla, dice que el cerebro aprende observando antes que razonando, ¿sí? Significa que muchas cosas que nosotros vemos, en realidad, parece que las vemos afuera, pero nos vemos a nosotros mismos en aquello que vemos. No sé si se entiende, pero bueno, a ver, pensemos, ¿nunca les ha pasado que están mirando la televisión y de repente ven una propaganda de una botella de Coca-Cola sirviéndose con ruidito en un vaso y una persona tomándola en un plano bien cerca? Vivimos una cultura de la imagen más que de la escritura. Y bueno, eso, cuando una persona ve eso, se contagia y le da ganas de tomar, porque en el fondo lo que está viendo en esa pantalla de una persona tomando placenteramente una Coca-Cola fría, y el cerebro lo identifica como algo que, que, que reconoce que está pasando en esa escena, no ve a ese personaje tomando esa bebida, se ve a sí mismo inconscientemente en eso, como un espejo. Entonces, por eso es que la música, la literatura, la televisión, son influencias culturales tan importantes, porque detrás de ese personaje protagonista que nosotros vemos, que va recorriendo diferentes cosas, diferentes momentos de su vida, nosotros logramos identificarnos sin querer, sin darnos cuenta, inconscientemente, con ese protagonista. Y después, si una persona quiere que ese protagonista vender ropa o que, no sé, transmitir costumbres o ideas, va a hacer que ese protagonista adopte esas costumbres, ¿sí? Use cierta ropa, ¿sí? Y por eso nosotros vamos como entrando en empatía con ese personaje, y ese personaje nos va influyendo en nuestra vida, porque inconscientemente ese personaje no es alguien ajeno a nosotros, sino somos nosotros mismos, que hemos logrado una identificación con ese personaje, ¿se entiende? Entonces, volviendo al tema de neurociencias, en el sentido de qué interesa esto al escritor, cada personaje no solo comunica ideas, comunica modos de mirar, de sentir y de actuar. Las historias pueden convertirse en modelos que el lector interioriza mediante procesos de observación, identificación e imitación. Pensemos nosotros, si nosotros somos capaces de crear un personaje, nos gusta escribir, ¿qué quisiéramos transmitir a través de ese personaje? Quisiéramos llevar quizás al lector a descubrir algo que sea bueno para él, que se lo lleve en su corazón para siempre,
así como hablábamos de esa conexión, ¿cómo logramos esa conexión con el personaje? Perdón que acá está desfasada la diapositiva. Pero, ¿qué observamos cuando observamos a otros? Y acá hay una imagen de un hombre y una mujer abrazándose. A veces el amor conmueve y lo natural conmueve, ¿sí? A veces han querido ideológicamente que transmitir ciertas cosas distintas a lo que es la naturaleza, pero en realidad lo que tiene más éxito es lo creado por Dios, lo natural, lo bueno, bello y verdadero. Entonces, ¿qué es lo que más consume hoy día? El amor. El amor es lo que más vende porque en realidad eh, es lo que más llega al corazón y es con lo que más se identifica el ser humano. Entonces, el proceso de neurociencias, la neurociencia dice que el proceso de identificación se produce así. Primero vemos una acción, nuestros ojos captan la acción del otro a través de la observación. Luego se activan las neuronas espejo, en las áreas cerebrales como la corteza premotora inferior y el lóbulo parietal inferior, se activan neuronas espejo tanto al observar como al ejecutar una misma acción. Luego, simulamos internamente esa acción. El cerebro simula internamente esa acción. ¿Nunca les ha pasado que alguien llora o alguien pasa algo distinto en una novela que estamos leyendo o viendo y nos dan ganas de llorar a nosotros también? Y el paso siguiente es comprendemos e intuimos. Esa simulación nos permite comprender la intención detrás del gesto y conectar con el estado emocional del otro. Luego, aprendemos y nos vinculamos. Gracias a ese mecanismo podemos imitar, aprender, empatizar, formar lazos sociales. Es la base biológica del aprendizaje social y de la empatía, ¿sí? Esto es neuronas espejo. Pensemos entonces, esto es un recurso que podemos usar los escritores para nuestros proyectos literarios. Acá fui graficando posibles escenas de esos mismos personajes que pueden parecerse a una historia, ¿sí? ¿Qué les genera esta imagen? ¿Se imagina una historia a partir de esto? Sí, ¿Me suena familiar todo esto que ven? ¿Han visto historias relacionadas con luchas, con oración, con ternura, con misterio? Realmente si vemos esta imagen, podemos imaginar un montón de posibles historias. Nuestra cabeza puede volar la imaginación y crear una historia a partir de estas escenas, y pueden ser historias diferentes. Pero bueno, un poco para graficar lo que vamos a decir ahora. Aprendemos más profundamente lo que nos llega al corazón, la conclusión de lo que estamos hablando de neurociencias. Lo que nos hace sentir identificados, lo que toca más profundo nuestra búsqueda humana, y lo que está relacionado con algo que hemos conocido y experimentado. Si nosotros queremos transmitir un valor trascendente, es decir, hablar de amor, hablar de Dios, transmitir el amor a lo bueno, bello y verdadero, primero tenemos que conectar con las necesidades de aquellas personas que están detrás. Y eso tiene que ver con esa típica intuición del artista, que sabe mirar al corazón. En el fondo, aunque parezca una persona que es muy distinta a nosotros, todos tenemos algo en común. Y es que en el fondo de nuestro corazón, todos, pero todos tenemos un deseo de Dios, dice el Catecismo, punto número 27. Todo hombre busca apreciar lo bueno y bello y verdadero, pese a que muchas veces los vicios nos confundan. Muchas veces hay personas que parece que no les gustan las cosas buenas, bellas y verdaderas. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, nuestra fe nos dice, y nuestra razón nos dice, que todo hombre tiene en lo profundo de su corazón ese deseo de Dios. Entonces, desde esa fe, nosotros podemos ver atrás y
encontrar la forma de conectar. Todos tienen, todas las personas que ven una historia, que leen una historia, hay ciertos momentos que les conmueven a todos. Y es porque todos tenemos en común ese deseo de verdad, de cosas buenas, cosas verdaderas y bellas, y de Dios, en definitiva. Entonces, voy a hacer un pequeño recorrido de lo que Carl Jung decía cuando hablaba de arquetipos. A ver, Carl Jung no era católico, pero sin embargo en su estudio habló de que los seres humanos tenemos ideas universales, subyacentes en nuestra mente. En nuestra mente no es como una tabula rasa, sino que tenemos algunas cosas que ya están como previas. Y esos son, entre otras cosas, los arquetipos. Arquetipos son ideas generales. Si a mí me hablan de amor, yo entiendo lo que es amor, todo lo entendemos. Si a mí me hablan de la idea de un sabio anciano, decía él, porque hay un arquetipo que él dice, que del que habla, que es un sabio anciano, yo me imagino el típico anciano sabio que es un personaje que suele aparecer en muchas historias. Si yo pienso en un héroe, todos vamos a entender que es un héroe, que es alguien que logra luchar contra el mal y logra que el bien triunfe sobre el mal. Y hay muchos arquetipos de sombra, el arquetipo de la mujer ángel, van más allá de Jung, hay muchos arquetipos que se han identificado, creado, analizado. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de arquetipos? Porque hablamos de conexión, hablamos de la necesidad del ser humano que tiene de Dios, hablamos de las neuronas espejo, con qué nos identificamos. Y es que cuando algo, hay cosas que nos hacen sentir a todos identificados, hay veces que hay ideas que nos dividen, pero hay cosas que generan como una especie de reacción colectiva eh, que nos hacen como coincidir a toda la humanidad en un mismo deseo, en un mismo afán, o en una misma alegría. Eh, Hablando del mundial que estamos ahí cerca, estamos ahí viviéndolo, cuando gana un partido, un equipo, eh, la gente de la misma ciudad o a veces de otras sienten esa emoción. Y esa emoción no responde solamente a ganar un partido, tiene que ver con la empatía de vencer y vencer más allá, que va más allá de un juego, ¿sí? Pero bueno, más allá de un partido puede ser, por ejemplo, hubo un terremoto hace poco en Venezuela. Quien lo vio, no hubo persona que haya dicho qué lindo, a menos que sea una persona muy desalmada, que qué lindo, disfruto de ese terremoto. No, a todos nos conmovió enormemente lo que pasó con ese terremoto, toda la gente sufriendo. Mucha gente se movilizó a otros países a ayudar, justamente porque hay algo que nos une. Y bueno, un poco Jung, este psicólogo, iba analizando eso, los arquetipos. Son cosas que tenemos en común toda la humanidad. Ideas, sentimientos, aspiraciones profundas. Y bueno, sobre todo él hablaba de típicos personajes, ¿sí? El inocente, el héroe, el sabio, el gobernante, el creador, etc. Tema amplio para profundizar. Pero bueno, acá tenemos, hablando del Mundial, como había anticipado, algunos personajes de fútbol que están ahí pendientes del Mundial. Perdón si no puse alguno que a ustedes les gusta, quise poner algunos figurativos. ¿Quién es el primero? Messi. Ah, ese es el último. Y el primero, el que está ahí con la camiseta del Barça, creo que es el Barça, ¿no? Yo no sé mucho. Es Yamal. Y el segundo de amarillo, Voceña. Bociña, muy bien. El tercero, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. El cuarto, ¿quién será el Neymar. cuarto? Neymar. Neymar, bien. Y el quinto, Messi. Bueno, no quise poner a nadie el protagonista para que no haya problema. Quedó ahí en el medio Cristiano Ronaldo, pero todos son iguales a los ojos de Dios. Cada uno de ellos tiene una historia única e irrepetible. Cada uno es un ser humano maravilloso y que tiene mucho para contar y que en su vida está llamado a la santidad, está llamado por Dios a hacer cosas grandes.
Y el fútbol es un medio. Pero bueno, a muchos les conmovió la historia de Bociña, y justamente pensando en los neuronas espejo, todos empatizamos con su vida, una persona que muy humilde, que sufrió, que vida sacrificada y de grande pudo realizar su sueño. Bueno, tenemos un montón de acá historias, muchos nos conmovimos porque una pena, Neymar y Cristiano Ronaldo Ronaldo que han luchado tanto por cumplir su sueño de ganar un mundial y no lo lograron, pero realmente han hecho una carrera profesional muy linda y en sus vidas tienen cosas muy lindas por transmitir. Y bueno, después tenemos a Bociña que recién empieza su vida, bueno, recemos por él, recemos porque todos se acerquen a Dios y todos tengan cosas lindas para transmitir siempre. Y después tenemos a Leo Messi, que tiene una vida que muchos pudimos seguir, incluso los que no somos de Argentina, y si la seguimos, vamos a entrar como en ese proceso de empatía que habla de las neuronas de espejo. Vieron que hoy día los famosos que quieren que les tomemos cariño hacen una serie sobre su vida en Netflix para que un poco empaticemos. Bueno, esa es la estrategia de las neuronas de espejo, la estrategia del marketing para que logremos como empatizar. Pero lo lindo de Messi, a diferencia de jugadores de otros tiempos, es que él ha podido transmitir cosas muy lindas sobre, más allá del fútbol, sobre valores que muchos de estos jugadores también tienen, y es el amor por la familia, la búsqueda por ser honestos, todos ellos creo que tienen eso en común. Y Messi en particular yo quería hablar de él porque sigue un arquetipo que es interesante analizar, porque hay muchas tramas, muchos modelos de trama que los que están haciendo el curso de escritura creativa con nosotros lo han visto a estos temas. Pero bueno, Messi es el que sigue, bueno, y Jesús, por supuesto, que no quería spoilear, era el más importante. Pero vamos a seguir el arquetipo de héroe para después hablar de esto, ¿no? Pensemos en el arquetipo de héroe y vamos al periplo o al viaje del héroe que propone un autor muy conocido, que es Joseph Campbell. Dicen que todas las obras literarias tienen diferentes tipos de trama. Este tipo de trama es uno de tantos que se llama el viaje del héroe. Y cuando hagan recorrido, muchos ya lo saben, pero otros van a reconocer un montón de historias que tienen que ver con el periplo o el viaje del héroe. Este tipo de trama es el que ocurre en un tipo de novela. Una persona que está en su vida, que está en un mundo ordinario, o sea, su vida cotidiana, normal, todo tranquilo, y de repente el paso 2, llamado la aventura. Aparece un desafío, aparece un problema que tiene que resolver. Esa persona rechaza la llamada porque quiere seguir con su vida normal. Pero después se encuentra con una persona sabia que la inspira a animarse a salir de su zona de confort y luchar por algo grande. Puede ser un sueño, un deseo muy profundo que tenga, o puede ser salvar sus pueblos, algo, ¿no? Empieza en algún desafío. Después empiezan las travesías, empiezan los desafíos y los problemas, ¿sí? Aparecen los enemigos, aparecen los aliados, va encontrando en el camino diferentes circunstancias. Y de desafío en desafío, de repente los problemas se ponen grosos, se ponen grandes, y llega al punto 7, que es estar internado en la caverna más profunda, estar en la boca del vientre del gran pez, también se dice, estar cuando tocas fondo, ¿no? Cuando de repente el ideal que uno persigue, el deseo a cumplir, el sueño a seguir, parece truncado definitivamente, parece todo perdido, ¿sí? Y parece que no hay vuelta atrás, pero cuando uno toca a fondo, no queda otra que subir, ¿no? En ese momento de estar en lo más profundo del dolor, del desconcierto, tentado de la desesperación y la desesperanza, es donde surgen las inspiraciones más profundas. Y es como que el héroe se va purificando, porque las intenciones primeras
estaban quizás mezcladas de otros deseos, quizás vanidades, quizás deseos que no eran tan importantes, pero ahí cuando uno toca a fondo es cuando se depura todo y florece lo verdadero, lo que verdaderamente vale la pena, y eso es lo que ayuda al héroe de su periplo, en su viaje, a levantarse y decir, vale la pena seguir, aunque todo parezca perdido, y encuentra el verdadero sentido de su misión. Entonces, después de eso aparece la Odisea, muerte y resurrección. Vamos con la lucha, nos levantamos de nuevo y encontramos como fortaleza, y ahí aparece el momento más fuerte que siempre nos conmueve, no sé, llorar de una historia, donde el bien triunfa sobre el mal, donde se sacrifica lo más grande, donde de repente florece de nuevo la esperanza y todo retoma vuelo. Y una vez que el héroe venció, el bien triunfa sobre el mal, vuelve a su vida cotidiana transformado. Bueno, pensando en este periplo del héroe, imaginando la figura de Messi, ¿por qué conmueve mucho Messi a mucha gente, más allá de los argentinos? Como conmovería a cualquier persona en esa situación. Porque Messi también tenía un sueño, era un niño, tenía un sueño de ganar un mundial, se animó, empezó a tener problemas económicos, problemas de crecimiento, eh, algún medicamento que tenía que tomar no se lo podían financiar, viajó lejos, su familia se dividió para cumplir ese sueño, y llegó a los mundiales y ya era grande, ya se estaba por retirar, y parecía que no era posible cumplir ese sueño. Y empezaron a aparecer personas que se decían anti-Messi, que decían que Messi era pecho frío, y Messi casi se retira del mundial, dijo, no voy a participar más, renuncio a mi sueño. Pero de repente aparece de a poquito una pequeña esperanza y sigue adelante, un anteúltimo mundial, y hasta la última, el final contra Francia de ese 2022, fue terrible la tensión que hubo hasta el último minuto, hasta el último segundo, el último penal. Y cuando logramos hacer el gol, a los argentinos nos pasó que la alegría fue tan grande que por ahí desbordó un poco, vale la pena decirlo, pero al desbordar, fue una alegría. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos esa alegría? Porque en realidad esa alegría no hubiera significado tanto, no hubiera sido tan grande si no hubiéramos visto pasar a esta persona por tantos diferentes estadios. Porque cuando uno algo le cuesta sacrificio, al lograrlo es mucho más honda la alegría, mucho más profunda, mucho más lindo, se disfruta más aquello que ha costado. ¿Y por qué Messi a muchos nos hizo sentir identificados? Porque cuando Messi iba pasando por esos estadios, en definitiva, sin querer, y con el tema este de las neuronas espejo, nosotros éramos, de alguna manera, nos sentiríamos identificados con ese personaje de Messi que iba pasando por diferentes estadios. Y ya no era Messi, era cada uno luchando por sus sueños en otros aspectos de la vida, porque inconscientemente así obra el cerebro humano. Y en definitiva, ese personaje decía frases y todo el mundo salía el otro día con una remera con esa frase, porque lograron conectar con ese personaje, lograron encariñarse con él, porque tuvo una actitud, porque tuvo un camino con el que muchos se sintieron identificados, ¿sí? A través de las neuronas espejo. Y bueno, no quería spoilear, pero ahí está el ejemplo por excelencia del periplo del héroe de Jesús con su muerte y resurrección. Dios es nuestro gran héroe que vino a salvar a las almas, la vino a salvar de forma paradójica, porque no es un héroe como Hércules, que tiene una fuerza física y que destruye a través de la violencia al mal, sino que destruye el mal más hondo del ser humano, que es el pecado. Qué grande la obra redentora de nuestro Señor, ¿no? Entonces, en el fondo es eso, el ser humano necesita que el bien triunfe sobre el mal, necesita que, que tener esperanza, y por eso necesita héroes. Este es un tipo de arquetipo, un tipo de trama
que se puede hacer en la literatura, pero hay muchos otros tipos de trama. Bueno, acá tienen el itinerario del héroe de Jesús, ya después leerlo si quieren. Y, como les decía, hay muchos géneros literarios, incluso a través de la comedia, haciendo reír a otro, podemos transmitir cosas buenas. A través del género dramático, bueno, el drama, la comedia, la tragedia, la poesía. ¿Cuántos géneros, a través de qué maneras distintas podemos los escritores transmitir aquello que deseamos que esté presente en la cultura? ¿Por qué no traer de nuevo el patriotismo? ¿Por qué no traer de nuevo la importancia del amor por sobre todo? ¿Por qué no traer de nuevo a Dios como centro de nuestras vidas a través de la escritura, de manera sutil, delicada, bella, atractiva, como suele ser la verdad misma? Bueno, y ahí va de nuevo el preguntarnos, ¿quién está escribiendo la historia del corazón humano? ¿Quién está escribiendo la historia del corazón humano? Está Dios detrás, siempre. Dios venció a través de su obra redentora, pero también hay competencia, porque alguien siempre está formando nuestra manera de mirar el mundo. Detrás de lo que leemos y vemos, a veces nos conformamos con novelas, detrás de guionistas o escritores que no transmiten del todo la verdad en su esplendor. Quizás transmiten pequeños vestigios de ella y por eso nos quedamos leyendo y viendo. Pero qué lindo sería si nos animamos como a ser escritores misioneros, como Lewis, como Tolkien, como tantos, y a transmitir a través de la fantasía, la literatura, diferentes géneros literarios, eso bueno que el mundo necesita. Si nosotros tenemos fe, estamos seguros y convencidos de que en todo corazón humano está esa sed infinita de Dios. Y nosotros tenemos que hacer que ellos la descubran. Como diría San Agustín, ayudar a descubrir esa verdad que tienen dentro. No tratar de imponérsela, sino abrirles el corazón, dejar que abran su corazón y que descubran ese Dios que los ama y ese camino hermoso que tienen para vivir. Y bueno, todos nosotros somos el resultado de miles de historias, historias que nos enseñaron qué significa amar, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué significa vencer, qué significa sufrir, qué significa morir. La pregunta no es si la historia forma a las personas, la pregunta es qué clase de personas están formando las historias que hoy contamos. ¿Qué historias queremos contar a raíz de todo esto, no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros actualmente tenemos cursos de escritura creativa en lo que enseñamos todo esto, pero vamos a dar más conferencias de estas para seguir formando como un servicio, ¿no? Lo importante es que como escritores podamos proponernos esto, aprender a contemplar, aprender a mirar el mundo con esa mirada de fe, a mirar a esas personas que quizás están en nuestro entorno, todas iguales a nosotros, han sido creadas por Dios y tienen en lo más profundo de su ser ese deseo de Dios. Si miramos con esa profundidad, vamos a descubrir cosas que quizás nos sorprendan, en quienes menos pensamos, ¿no? Que las pueden tener. Bueno, y a partir de ahí, aprender a leer, buscar libros que sean inspiración, ya tenemos algunos, y buscar más, aprender a escribir, aprender a desarrollar técnicas de escritura creativa, aprender a mejorar en nuestra forma de escribir para que eso ser capaces de llegar mejor al corazón y aprender a encontrar en eso un servicio, una misión, que es llevar el Evangelio a la cultura. Para terminar, hay una frase que acá no noté, que es, bueno, después le voy a pasar la cita, cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son si la sal pierde su sabor, la sal y la luz del mundo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Nosotros, si nos gusta la escritura, pero puede ser interpretado esto
en múltiples aspectos. Quien hace del fútbol una forma de alabar a Dios, bienvenido sea, da lo mejor de sí en la cancha, y eso inspira a dar lo mejor de sí en la vida entera, ¿no? Nosotros si ponemos esa pasión al escribir, lo damos todo, y buscamos siempre llegar al corazón del otro y transmitir algo bueno, entonces vamos a estar cumpliendo una misión, siendo la sal y la luz del mundo, llevando la luz del Señor y la salvación de Dios hacia donde vayamos. Y bueno, de la misma manera, todo. Cada quien, no solamente eso aplica a escritores ni a futbolistas, aplica a todo en la vida. Y nosotros sabemos hacer lo que nos apasiona, nuestro hobby o nuestra profesión, con esa pasión, dándolo todo y alabando a Dios, convirtiendo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación en una alabanza a nuestro Dios. Eso nos inspira a hacer el resto de las cosas en la propia vida, barrer nuestra habitación, hacer un favor a nuestros familiares, todo hacerlo con esa pasión, con ese corazón puesto en la eternidad. Pero bueno, volviendo al tema de la escritura, la importancia de eso, reconocer en el corazón humano ese deseo de Dios, saber que ese corazón está necesitado de conectar con lo bueno, bello y verdadero, y encontrar la forma de alcanzarle la cuerda, de decir, acá está el Señor, acá está lo bueno. Y bueno, la escritura es un arte en el sentido de que el artista intuye el corazón, el artista puede llegar al corazón de una manera bellísima y puede conquistarlo para Cristo. Así que bueno, eso trataba nuestra diapositiva. Ahora dejamos nuestra exposición, nuestra clase. Ahora dejando de compartir, quiero escucharlos a ustedes. Ay. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? No, agradecerte y puedo hacer solamente un comentario. Sí. Gracias. Sobre la figura de nuestro Señor que planteó, ¿no? Y que mencionaste de la luz y de la sal. Es muy, muy interesante, ¿no? Y te agradezco que la hayas planteado. Me parece interesante porque nuestro Señor comienza primero eh, inculcándonos el deber de no corrompernos, ¿no? En la figura de la sal, ¿no? Pero empieza primero por eso. Primero dice eso y después sean luz del mundo. Para dar a nuestro Padre Celestial la gloria, ¿no? Y es muy interesante este orden, ¿no? Porque, como dice San Tomás, el doble oficio del sabio es también refutar el error, ¿no? Y bueno, no, me pareció eso muy interesante, así que te agradezco. Bueno, ahí voy a aprovechar eso que decís, porque justamente muchos usan la estrategia esta de neurociencia, la neuronal espejo, y el itinerario del héroe para corromper en vez de para rescatar. Y hoy día, por ejemplo, están de moda las novelas psicológicas en donde yo no soy profesora de literatura, pero hablo desde como editora, como profesora de filosofía y demás. Bueno, la novela psicológica en donde se explica los motivos por los cuales el personaje es como es, ¿sí? Y uno comprende, uno empatiza, uno se da cuenta. Pero cuando muchas veces se usa el itinerario del héroe, el héroe a través de las pruebas se corrompe y justifica su error. Y cuando bien triunfa sobre el mal, en ciertas tramas que se hacen hoy día, triunfa de manera como incompleta, porque uno puede caer, por supuesto, pero hacer de la caída
parte de un itinerario de héroe, es algo distinto. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos rescatar a través de la literatura y a través de nuestros personajes a las personas, devolviendo la esperanza. Se puede ser íntegro, se puede ser bueno, si te equivocás y si pecás, si errás, eso está mal, pero si te levantás y salís adelante, Dios es misericordioso y te va a purificar y vas a salir adelante. Que no es lo mismo que decir, bueno, yo erré porque todo está mal y esto es parte de la vida. Y así tiene que ser y soy un héroe igual. ¿Se entiende? Qué importante que es darnos cuenta, ahora si volvemos sobre las historias que en la actualidad se difunden, hay historias que pasa eso. Entonces, cuando las personas leen o ven historias en donde el héroe se va corrompiendo, y no importa, total, entonces uno se va corrompiendo con el héroe inconscientemente. Entonces, importante que es devolver la pureza, devolver el sentido verdadero de las cosas y que el sentido de redención esté presente en nuestras tramas, ¿no? Sí, Xiam, ¿decías? ¿Ahí se me escucha? Sí. Ah, bueno. Viendo el ejemplo de Messi también, que Messi no solo se destaca por ser buen jugador de fútbol, sino también por sus valores como persona humana. Se destaca por ser buena persona. Y viendo que Mm. las personas tienden a inmortalizar lo bello, lo bueno, bello y verdadero y a recordarlo siempre. No es que Messi muere y todos lo olvidan, sino que recuerdan lo bueno que fue. O sea que lo bueno suele destacar. Entonces tenemos que atender a ese llamado de inmortalizar la belleza de la verdad en las páginas. Y que las personas mismas, por más que el mundo esté en contra de nosotros y quiera propagar lo feo y lo que es mal, nosotros no perder este punto y seguir así. O sea, que las personas vean la diferencia entre lo malo y lo bueno y, y lo inmortal y elijan si inmortalizar lo bueno o quedarse con lo malo. Bien, nosotros tenemos el criterio para poder distinguir, pero ahora hay que distinguir también entre héroes y santos. Qué grande que es si hoy la santidad, más que, porque Messi es un buen profesional, es una buena persona, tiene muchos valores, pero qué lindo que sería llevar esa expectativa de grado de santidad, apostarlo todo por Cristo, ¿no? Como diría la hermana Claire, que creo o todo o nada, ¿no? Qué lindo sería si a través de nuestra escritura la santidad se pusiera de moda. Y que, bueno, y también rezar por esos grandes que están siendo referentes para que no solamente sean inspiradores de cosas buenas, sino que también sean santos, completamente, ¿no? Y bueno, hay que rezar también por ello. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más? A ver, dice, entiendo que los grandes escritores tienen una parte de inspiración y otra parte de trabajo. Sí, 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 porque es cierto eso, la inspiración no lo es todo. Lo importante es también, hay un trabajo importante, o sea, es lo mismo que el talento, como el futbolista, el cantante, cualquier persona tiene algo que ya es tendencia en uno, ciertas aptitudes, pero esas aptitudes hay que desarrollarlas. Entonces, eh, cuando uno estudia y se prepara para dar lo mejor, hay mucho aprendizaje. Cuando uno tiene que escribir un libro, no solamente tiene que aprender muchas veces habilidades de escritura creativa, sino también tiene que estudiar e investigar sobre un tema. Hay libros que requieren que nos pongamos a investigar cómo es la geografía de un lugar, cómo es la historia, el contexto histórico, o qué nombre ponerle a este personaje, porque va a tener un sentido si le pongo un nombre inglés o, o aborigen, sí, o hindú. Todo tiene mucho de estudio de fondo, no es solamente escribir inspirado. Hay relatos y escritos, formas de escribir que son más simples y no requieren de tanto estudio, pero sí requiere de mucha preparación, no en cuanto a aprender a leer y escribir solamente, sino también en contexto. Así que bueno,
Sí, Nazareno. No, un último comentario nomás sobre Carl Jung, eh, este tema del inconsciente colectivo. Mm. Este, según San Tomás, este, no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, ¿no? O Aristóteles, creo que te decía. Este, esto del inconsciente colectivo y las ideas innatas o algo así, creo que es un error ya antiguo que venía de Averroes sobre la inteligencia eh, grupal o compartida, como que eh, eh, Sí. pasaba todas las inteligencias como si fueran una sola en todas las personas, una sola inteligencia. Entonces cada uno no tendría una inteligencia particular. Entonces, bueno, San Tomás ya lo refutó y creo que esta idea o este error creo que también cayó Jung con esto de las ideas eh, inconscientes. Innatas. Pues, Sí, eso, eso no. el natismo, hay todo un tema para desarrollar con Kant y demás. Lo importante es quedarnos con lo bueno y saber refutar lo malo. Sí, habría que profundizar a Jung bien para ver todo esto, pero sí, lo que podemos coincidir, en lo que podemos coincidir con Jung es que esto de que la naturaleza humana hay una tendencia y un deseo de bien que ya está en nuestra naturaleza, y no es que hay una inteligencia colectiva ni nada, sino que cada uno tiene su inteligencia, pero como seres humanos hay algo que compartimos como misma especie y estamos llamados a la santidad, estamos llamados a la comunión, todo lo que en nuestra naturaleza está tiene que ver con la comunión, con el amor, y eso nos hace coincidir en algo que, como el amor correspondido, ¿no? Eso que sentimos todos, porque todos tenemos esa aspiración y esa búsqueda profunda. Con eso nos tendríamos que quedar. Después, el tema de las ideas innatas, sí es un tema bastante a profundizar en la tabula rasa y demás. Sarita. Bueno, Sí, perdón, María solo, Elisa. Ah, Ah, perdón. discúlpame, Sarita, pero San Tomás además decía que la verdad, dígala quien la diga viene del Espíritu Santo. Así ¿quién que, es el Espíritu Santo? Sí, 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 sí. sí, sí. Y por eso hay una frase de la Biblia que dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Semillas del verbo hay en todas partes. Nosotros tenemos que tener ese criterio para poder ver, por eso en el corazón de todo ser humano, esa búsqueda de Dios, y de esa búsqueda encontrar la forma de llegar a ese corazón. Y como lo hizo San Pablo cuando llegó a Roma, eh, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Y ese es nuestro desafío. Sí, Sarita. Sí, para concretar un poco, ¿no? Porque es tanto lo que hay, tanto lo que hay para aprender y esto que decías, aprender a contemplar, aprender a leer, pensar, escribir. Y yo, para pasar a lo concreto y no seguir preparando el terreno, hay como en los cursos que ustedes dan como guías para, por supuesto, este es un camino que se van dando, pero para no seguir acumulando sin pasar a la práctica. ¿Qué se puede hacer? O sea, yo tengo un montón de libros ahí en espera de ser leídos y no paso al hecho de decir, bueno, empezar a generar algo, que es lo que uno quisiera también. Yo me acuerdo muchísimo de la parte que pude hacer hace un par de años del curso este de escritura creativa, cómo un escrito se transformó en himno que inspira al día de hoy a montones y dejar un poco esa huella, ¿no? Ser instrumento, como decía ahí, ser el lápiz que decía ahí Santa Teresita, y no solamente quedarnos en la preparación, en formación, eh, digamos, esto está dentro de los cursos de escritura creativa para pasar también a empezar a desarrollar esto que por ahí a uno lo llama, ¿no? Lo conmueve de poder poner en palabras esto que nos interpela.
Tal cual, en realidad es un camino que se abre. Nuestros cursos de escritura creativa partieron con esa intención, con esa misión, y vamos dando herramientas, vamos dando formación, y cada uno va haciendo también su propio camino. Han salido ya algunos libros, y Dios mediante, ojalá salga dentro de poquito algunos libritos más. Pero bueno, la idea es que podamos enfocarnos en esa misión, y con la lucidez, con la lámpara encendida del Espíritu Santo, ¿no? Eso de ponernos, centrarnos en eso, como diría Santa Teresita, como lápiz en manos de Dios, y encontrar, es un camino ya personal eso también, de ver qué es lo que quiere Dios con lo que nosotros tenemos, nuestros panes y peces, nuestros pequeños talentos, que pueden fortalecerse y convertirse en misión. ¿De qué manera? Y eso lo va haciendo cada uno en su itinerario personal. Nosotros, de los talleres de escritura creativa, creamos el espacio, creamos las herramientas, y cada uno va siguiendo su propio camino. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, María Elisa. no, por favor, me dan ganas de profundizar todo un montón de temas. Esto espero que sea el primer encuentro de algunos más. En la medida que podamos, vamos a ir ofreciendo estos espacios que creemos que pueden ser valiosos para todos. Así que bueno, agradecemos por participar, y bueno, quedamos en contacto, y bueno, que tengan una bendecida tarde. Muchas gracias, igualmente para todos. Bueno, Adiós. hasta luego. Gracias, Elisa. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Luego.